Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Adrian Shelley. Como verán, el fondo está casi listo, en realidad le falta un poco de decoración, un poco de desempacar algunas cajas y también un lugar donde se siente mi gata, pero bueno, eso también depende de ella. Pero más que nada está casi listo, ya estamos instalados, así que los videos del canal van a ser más regulares que estas últimas semanas. Y sí, también por fin voy a poder subir el podcast que les prometí este fin de semana. A YouTube, a Spotify, a donde logre subirlo, pero lo voy a dejar escrito en los videos en la sección de la descripción. Por otro lado, ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Adrian Shelley. Nació el 24 de junio de 1966 en Queens, Nueva York. Era hija de Elaine Langbaum y Sheldon Levine. Su familia, de ascendencia judía rusa, estaba conformada por sus padres y sus dos hermanos, Mark y Jeff. Su verdadero nombre era Levine, y luego de la muerte de su padre, cuando ella tenía tan solo 12 años, decidió apellidarse con su nombre de pila. La infancia de Adrian transcurrió en Long Island. Su amor por la actuación era prácticamente innato, ya que a sus 10 años comenzó a dar sus primeros pasos en ese mundo. Los agentes buscaban a niños actores, pero su padre se lo negó. Tenía un temor bastante claro de que su hija terminara muy presionada por este medio y corriera el riesgo de, según él, textualmente, suicidarse a los 30 tirándose por una ventana. De todas formas, ella siguió actuando e hizo su debut en una producción del musical Anne. Estaba aún en la secundaria, en la Jericho High School, por lo que hacía ambas cosas al mismo tiempo. Una vez egresada de la secundaria, eligió la Universidad de Boston para llevar a cabo sus estudios especializados en producción cinematográfica. Permaneció ahí solamente 3 años y abandonó la carrera para mudarse a Manhattan y aprender por su cuenta. Si bien se presentó a varios castings, su carrera se disparó cuando el cineasta Al Hartley le eligió para que protagonizara The Unbelievable Truth en el año 1987 y Trust en 1990. Esta última, de hecho, fue nominada en el conocido Festival de Cine de Sundance. Hartley quedó sorprendido por el talento de Adrian, sumado a su belleza. Él justamente estaba buscando a una chica que pudiera hacer de modelo y actriz, y ella lo tenía todo. Siguió entonces recibiendo ofertas laborales que le proporcionaron por un tiempo cierta estabilidad laboral, pero rara vez alcanzaba el reconocimiento que había logrado en los trabajos con Hartley. Su currículum comenzaba a completarse con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me de 1992. Luego participaría en películas como Heads, Teresa's Tattoo y Grind, cada una de ellas grabada de forma consecutiva. Lo que ella más deseaba era hacer cine, le encantaba la producción, le encantaba lo que había detrás de la dirección de las películas. Fue recién entonces en el año 1994 cuando hizo su debut como directora en Urban Legend, un cortometraje que ella misma describió como un cuento de hadas en Nueva York. Luego le seguiría el largometraje Sudden Manhattan. Una vez más, ella no solamente fue la protagonista, sino que dirigió y escribió la película. Los años siguientes actuó en películas de bajo presupuesto y apareció acá y allá en series de televisión como La Ley y el Orden, Homicide, Wrestling with Alligators y en un episodio de Oz en HBO. Ella se volcaba y enfocaba cada vez más en crecer y desarrollarse detrás de lo que eran las cámaras, en vez de ser partícipe de estos films. En 1999 dirigió y fue responsable del guión de la película I'll Take You There, en donde además actuó junto a Reg Rogers, Lara Harris y Ali Sheedy. Esta comedia oscura trataba sobre una mujer obsesiva que obligaba, a punta de pistola, a su cita a ciegas a generar un gran alboroto en plena Nueva York. Este largometraje la localizó en la cima de su carrera, con críticas muy positivas en donde se dejaba en claro que había llegado a una maduración cineasta. Pero aunque a ella le gustaba más estar detrás de cámaras, es decir, dirigir, no se resistió a volver a participar en las películas y volvió a actuar por un tiempo. Apareció en el thriller Revolution 9 y en la comedia negra Dead Dog en 2001. Luego, en el año 2005, participaría en Factotum,
junto a Matt Dillon en una adaptación de una novela de Charles Bukowski. Pero su carrera estaba por llegar al punto más alto, a su deseo más grande dentro de todo esto, que una producción realizada por ella llegara a competir en el Festival de Sundance. Por 6 años se dedicó a escribir, a crear. Amaba lo que hacía y sabía que estaba en el camino correcto a su objetivo. Ella escribió y dirigió la que sería su última película, Waitress. Adrienne escribió el guión durante su embarazo en el 2003 y la mezcla de comedia sentimental, drama y pasteles llamó la atención de varios productores. La película se trataría de una comedia oscura sobre una pastelera que estaba embarazada, interpretada por Kelly Russell, que vivía en conflicto por los celos de su marido mientras buscaba la receta perfecta para el amor. La cual, por cierto, es una de mis películas favoritas, una muy conocida que de hecho pasaban por la televisión todo el tiempo, solo como detalle extra. Ella logró filmarla con tan solo unos pocos millones de dólares. Waitress tenía mucho de Adrienne, ya que había participado y dejado su talento en varios aspectos de esta película. Básicamente la escribió, dirigió, estableció y diseñó el vestuario. Para este tiempo, ella ya se había casado con Andy Ostroy, quien era presidente y director ejecutivo de la empresa de marketing Belardi Ostroy. Fueron padres de la pequeña Sophie en el año 2003. Incluso, la bebé tiene una participación al final de la película Waitress. En la película Waitress, Adrienne hace de la camarera Dawn, un personaje muy entrañable. Carrie was our first actress to sign on. The second I sat down with her, I knew that was our Jenna. I've never worked with someone with such a clear vision of what she wanted. It was this tiny little girl with a big presence and ran that set, ran all those guys. She was really funny, really silly, and came out with this beautiful film, and I think it was exactly what she wanted. Esta película marcaría finalmente el salto artístico para Adrienne. Ella lograba llegar al espectador con una historia bastante simple pero emocionante y divertida. Adrienne Shelly estaba pasando por su mejor momento. Había formado una familia, un esposo que la apoyaba en todo proyecto que se le presentase y tenía su oficina montada en Nueva York. Era como su santuario, a donde iba a escribir, a donde podía pensar e investigar. Parte de su rutina normal era trabajar ahí. Adrienne tenía muchas esperanzas en este último trabajo llamado Waitress, e incluso Andy le comentó después de leer el guión que esa sería una gran película. Lamentablemente, el estreno de la película llegaría de una manera un poco agridulce. Algo ocurrió que sacudió la vida de esta joven y exitosa actriz, la de ella y la de su familia. El 1 de noviembre del 2006, su esposo encontró el cuerpo sin vida de Adrienne. Alrededor de las 5:45 p.m. se acercó a la oficina al no tener noticias de ella. Se habían visto por última vez a las 9:30 de la mañana de ese mismo día. Fue al edificio en West Village en donde ella trabajaba y contactó al portero para que lo acompañara. Ahí descubrieron que la puerta estaba abierta. Ella se encontraba colgada en la ducha de una sábana. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Qué motivos tendría ella para quitarse la vida encima en ese momento? Le iba muy bien. Y mientras que la depresión es algo que tal vez no se ve siempre y que no tiene mucho que ver con cómo te vaya, él no entendía, nunca había visto ese tipo de pensamientos de parte de su esposa. Andy aclaró a las autoridades que Adrienne no presentaba signos de depresión o que estuviera sufriendo por algún motivo en particular. Cuando bajaron el cuerpo notaron que el nudo estaba flojo. Todo parecía estar un poco mal. Tenían una bebé de 3 años, estaban juntos y felices. Era un momento sin precedentes en lo laboral para ella. Había algo más allá, algo que no podían descifrar que lo que tenían enfrente a sus ojos. Y las investigaciones policiales terminarían de confirmarlo. El examen inicial de la escena del crimen ya presentaba bastante dudas. Si bien la policía concluyó en primera instancia que se trataba de un suicidio, a simple vista, algo no terminaba de cerrar. En este tipo de casos, al menos las víctimas dejan, aunque sea una nota, algo similar, para explicar, para pedir perdón. Siempre hay algún pequeño detalle, para despedirse. Pero no había nada de eso. Andy, su esposo, insistió a las autoridades e investigadores que ella nunca, jamás hubiera decidido realizar semejante acto suicida. Pero además habían notado que la sábana en cuestión no estaba lo suficientemente tirante ni obstruyendo el cuello de Adrienne como para que ella hubiese sido estrangulada por esto. No había señales de que hubiera rasguñado a un sospechoso o residuos en las uñas de un atacante. No había señales de abuso, de golpes, de hecho todo lo contrario. Las únicas heridas físicas reales estaban en su cuello.
Algunos detectives que sabían sobre nudos y barcos dijeron que no entendían cómo alguien podía hacer un nudo como ese. Era un nudo muy extraño. Los investigadores entonces ahondaron un poco más en la escena y hallaron un detalle que revelaría que Adrián no era la protagonista de este hecho. Un nuevo examen de la escena del crimen develó que había una huella de zapato con polvo de yeso en el inodoro y en el borde de la bañera, que no se parecía en nada a la de Adrián. Se trataba de un calzado marca Reebok y ni ella ni Andy utilizaban esta marca. Los detectives estaban particularmente inquietos por esta huella encontrada en el baño. Examinaron los zapatos de todos los que habían entrado en el departamento, incluidos los agentes de policía y los trabajadores de emergencia, por si alguno había pisado ahí por equivocación, pero no se encontró ninguna coincidencia ahí. La huella tenía que ser de alguien ajeno al lugar. Cuando se buscó en el edificio, se descubrió que una empresa constructora estaba realizando obras de renovación en algunos departamentos. Los oficiales no tardaron en comparar la huella encontrada en el baño con una que encontraron en uno de los lugares de trabajo. Al reunir a todos los trabajadores e indagar por el personal, la empresa dio los nombres de todos y terminaron por localizar a un hombre llamado Pilko. El domingo por la noche fue recogido de su hogar para prestar declaración con respecto a este caso. Fue llevado entonces a la comisaría del precinto 6. A las horas fue escoltado desde la estación hasta un coche de policía que lo esperaba. Él llevaba una gorra de los Yankees baja sobre la frente, ya que no quería mostrar su cara a los fotógrafos. Los vecinos del edificio de Pilko dijeron que era trabajador y respetuoso, pero eso claramente no quitaba de lo que era capaz. Todo el asunto se puso aún peor cuando la Fiscalía de Nueva York informó que un inmigrante ecuatoriano había sido detenido. Los canales informativos no tardaron en levantar la noticia, que se replicó constantemente. Este obrero estaba haciendo trabajos de remodelación dentro del edificio, justo en el piso de arriba de donde Shelly tenía su oficina de trabajo. Su nombre completo era Diego Pilko, de 19 años de edad y de nacionalidad ecuatoriana. Ante la policía, Pilko confesó haberla matado. Al parecer, según afirmó, él habría tenido una discusión por el ruido excesivo que estaba haciendo mientras trabajaba, lo cual le resultó molesto a Adrián. Ella se acercó, discutió con él y cuando regresó a su departamento, Pilko la siguió. Tuvieron entonces un cruce de palabras que terminó por alterarlo, la golpeó en la cara a partir de esto y la empujó contra una mesa cercana. Fruto de este movimiento, la actriz golpeó fuertemente su cabeza contra la mesa y cayó desplomada al suelo. Todo se había ido de las manos, según él, en cuestión de segundos. Pilko había quedado atónito. Él la dio por muerta en ese momento, por lo que comenzó a rondar la idea en su cabeza de qué podría hacer para evitar que no lo deportaran. Diego Pilko además era un inmigrante ilegal, se imaginarán cómo los medios se tomaron esto. Además se había endeudado por una suma de $15,000, dinero que le habían prestado para poder ingresar a Estados Unidos. A causa de eso, se sabía que había cometido varios robos en los edificios en los que trabajaba, con el motivo de pagar dichas deudas. Ante la desesperación, tomó una sábana y la colocó alrededor del cuello de Adrián, y al no tener la fuerza suficiente, la arrastró hasta poder elevarla y colgarla en la ducha del baño, tratando de simular la muerte de Adrián como un suicidio. Evidentemente, aunque a él le parecía que lo había hecho muy bien, todo quedó bastante flojo, no parecía una escena de suicidio y tampoco logró cubrir sus huellas, literalmente. Un detalle quedó a la vista de todos y develó finalmente al culpable del crimen. Como decía antes, los investigadores encontraron esta huella de un zapato ajeno en la escena donde Adrián supuestamente se había quitado la vida. Y de repente había quedado en evidencia que ella no era la culpable. Al contrario, alguien más había estado ahí y la habría colocado colgada en la ducha. Diego Pilko fue enviado a la cárcel por el asesinato de Shelly. Fue acusado de asesinato en segundo grado y se enfrentaba a una posible cadena perpetua. Y si bien la policía estaba complacida de haber atrapado a Pilko y estaba por fin en la cárcel, a algunos todavía les molestaba la ausencia total del polvo de yeso en la ropa de la mujer, lo que contradecía, por supuesto, a su relato. Las autoridades sostenían que si ella hubiera estado realmente en el departamento que Pilko estaba renovando, como él había afirmado, entonces habría tenido al menos algo de este polvo en su persona. Dado que el relato no concordaba, Pilko terminó cambiando la confesión en medio de todo este asunto legal, por fin dando una versión más completa acerca de lo que realmente habría sucedido. Una vez en el juicio por la muerte de Adrián, Pilko reveló nuevos detalles que no coincidían con los de su primera declaración, cambiando su confesión en gran parte. Según él, había ingresado al departamento de Shelly sin el consentimiento de ella y sin que se enterase. Fue encontrado por ella mientras revisaba su bolso. En ese momento, Adrián
Adrián intentó llamar a la policía y él le tapó la boca mientras gritaba. Esto da cuenta que había sido en su comienzo un intento de robo. Pilko, al ser sorprendido por Adrián, reaccionó golpeándola y terminó por estrangularla. Y luego lo que dijo siempre, esto de que la colgó del baño. Más tarde, Andy le comentaría a la policía que faltaba algo de dinero en la billetera de Adrián. Finalmente entonces Daniel Pilko confirmó ser el autor de este crimen. En el año 2008 Pilko fue apresado y sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sería deportado una vez finalizada su condena. El asesino confesó ante el juez Carol Bergman de la Corte Suprema Estatal: "Quiero decirle a la familia que no tuve la intención de lastimar a nadie", y agregó: "Si existiera la pena de muerte, la tomaría y eso me lo merezco. Vine con el propósito de trabajar y ayudar a mi familia, pero mi vida cambió". Claramente, para los familiares que quedaron sin su hija, sin su esposa y sin su madre, como en el caso de la pequeña Sophie, esas eran solamente palabras. Andy, el esposo de Adrián, ante esto dijo: "Usted la ató y la ahorcó de la misma forma que linchaba a los cerdos en Ecuador. ¿Qué clase de animal es usted?". Para los allegados y seres queridos de Adrián, Diego Pilko era un asesino a sangre fría, una bestia sin sentimientos que terminó con la vida de una mujer hermosa, adorable e inocente. Pero no todo quedó ahí. Andy Ostroy demandó a la empresa contratante Bradford General Contractor de los servicios de refacción del lugar. Buscaba responsabilizar a los propietarios y a la administración del edificio, pero el 7 de julio del 2011 el juez desestimó la demanda, al no establecer las bases suficientes al momento de analizar este caso puntual. Finalmente, Adrián Shelley se había apartado físicamente de las películas, de su familia y de sus amigos, pero la obra de Andy permitiría mantenerla con vida. Tras la muerte de Adrián, Ostroy creó la Fundación Adrián Shelley. Esta organización sin fines de lucro se dedica a brindar becas, subvenciones de producción, fondos de terminación y salarios de vida. En febrero del 2017 se realizó un capítulo llamado Crystal, en el cual se dramatiza la historia del asesinato de Adrián. Un tiempo más tarde, la muy conocida serie Law and Order hizo un capítulo sobre este caso, tomando varios factores bien conocidos y cambiando algunos detalles. Mientras grababan escenas para esa serie, la película Waitress se estrenaba en Sundance. Cabe decir que el capítulo que se hizo era un tanto exagerado y mientras que tenían la misma premisa, había muchos plot twists, cada tanto el enfoque cambiaba y también había más sospechosos. La última obra de arte de Shelley, Waitress, había sido aceptada en el Festival de Cine de Sundance del 2007, antes de su asesinato. La película, protagonizada por Kerry Russell, Nathan Fillion, Cheryl Hines, entre otros artistas, fue comprada por más de $4 millones, logrando en las taquillas algo de $19 millones. Terminó ganando 5 premios cinematográficos y varias nominaciones que dejaron en evidencia el talento innegable de Adrián. Más tarde, Waitress se convirtió en una obra de Broadway de gran éxito y obtuvo 4 nominaciones a los premios Tony. Por otro lado, Ostroy produjo Serious Moonlight, la cual fue una película escrita por la mismísima Adrián Shelley. La película está protagonizada por Meg Ryan, Timothy Hutton, entre otros renombrados artistas. Se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2009. Su esposo también dejó un monumento en su conmemoración en el lado sureste del parque de Abington Square, frente al edificio en el cual murió Adrián. Pero bueno, ese es todo el video por hoy. Esa es la historia de Adrián Shelley. Para aquellas personas que conocían sus obras, para aquellas personas que hayan visto Waitress, tal vez sea un dato nuevo, algo que no sabían, porque yo antes de conocer esta historia no tenía idea su relación con la película, ni todo lo que pasó después. Acaba de salir hace menos de un día el tráiler para Adrián, la película, que va a estar estrenándose en HBO si la quieren ir a ver. Es un documental acerca de su vida, de qué pasó después con las personas que la conocieron y de qué opinaban de ella antes de toda la tragedia. Es una película acerca de su legado, así que si la quieren ir a ver, se estrena el 1 de diciembre de este año. Es decir, dentro de 2 semanas. Eso es todo, así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.